¿Cómo están, amigos? Dios les bendiga grandemente. El video de hoy es un poco diferente, pero es especial, ya que sirve como introducción a la lectura del Evangelio según San Marcos, que es el próximo libro que estaremos leyendo en nuestro plan de lectura del Nuevo Testamento en solamente 2 meses. Pero si no saben de qué estoy hablando y nunca han visto nuestros videos, o es la primera vez, entonces les dejo de este lado la lista de reproducción de cada una de las lecturas que hemos realizado hasta hoy y que van en orden cronológico. Así que, como dice el título de este video, vamos ahora a ver algunas características y curiosidades del Evangelio según San Marcos. Número 1. 2 títulos. Cristo y el Hijo de Dios aparecen al principio del Evangelio de Marcos, lo que nos dice el interés de Marcos de destacar la verdadera identidad de Jesús como el Mesías de Dios. Número 2. La autoría de este Evangelio es atribuida a Juan Marcos, quien aparece por primera vez en Hechos 12:12 y quien es hijo de María, la dueña de la casa donde la iglesia se reunía a orar por el apóstol Pedro y donde él llegó después de haber sido liberado de la cárcel por un ángel de Dios. Número 3. Todo apunta a que este evangelio se redactó entre el año 55 y 69 después de Cristo. Número 4. Los primeros destinatarios de este evangelio fueron los cristianos de la iglesia de Roma, donde también se cree que pudo haber sido redactado este evangelio. El enfoque de Marcos es hacia una audiencia gentil. Esto lo sabemos por su interés en describir los atuendos de los judíos, en traducir algunas palabras desde el arameo y también en su enfoque en la persecución. Todos estos temas eran de interés para la iglesia de Roma. Número 5. Marcos fue acompañante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero a mitad del viaje, Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé y regresó a Jerusalén. La Biblia no describe cuáles fueron las razones de que él haya apartadose de este viaje. Esto lo encontramos en Hechos 13:13. Número 6. Marcos era primo de Bernabé, según Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Antes de su segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé tuvieron un desacuerdo a causa de Marcos, ya que Pablo se negaba a traer consigo a Marcos después de que él los abandonara en el primer viaje misionero. A causa de esto, cada uno fue a diferentes lugares a predicar el evangelio. Bernabé junto con Marcos fueron hacia Chipre, mientras que Pablo y Silas fueron hacia Siria y Cilicia. Tiempo después, el apóstol Pablo expresa su aprecio hacia Juan Marcos en Colosenses capítulo 4, versículo 10, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11 y también en la carta a Filemón. Número 7. Algunos padres de la iglesia del siglo II, como Papías, Ireneo y Clemente de Alejandría, están de acuerdo en la autoría de Marcos sobre este evangelio, pero señalan que Marcos escribió bajo la supervisión del apóstol Pedro. Incluso Papías decía que Marcos era el intérprete o el traductor de Pedro. Algunos, de hecho, llaman a este evangelio como el evangelio de Pedro. Número 8. Marcos se interesa más por narrar los hechos poderosos de Jesús que en preservar sus palabras. Algunos llaman a este evangelio un evangelio de acción, ya que Marcos va de un episodio a otro utilizando la palabra inmediatamente. Número 9. A pesar de que el Evangelio de Marcos es el más corto de los 4 evangelios, registra más acontecimientos milagrosos que los otros 3. Además, la narrativa del Evangelio de Marcos es una narrativa más cronológica. Los acontecimientos que Marcos describe suceden más de forma cronológica que en los otros evangelios. Número 10. El Evangelio de Marcos es uno de los 3 evangelios sinópticos junto con Mateo y Lucas, y muchos teólogos sostienen que Marcos fue escrito primero y que Lucas y Mateo lo tomaron como fuente para redactar sus evangelios. Número 11. El secreto mesiánico.
Al principio del Evangelio, en toda la primera parte del Evangelio de Marcos, Jesús encarga a sus discípulos, a aquellos hombres y mujeres a quienes le hacía milagros e incluso a los mismos demonios que guardasen el secreto de que Él era verdaderamente el Mesías enviado por Dios, ya que el pueblo judío tenía una expectativa errónea, diferente al verdadero propósito que tenía Jesús, y esto podría entorpecer su tarea de venir y morir en la cruz por ti y por mí. Número 12. El final de Marcos. Pero bueno, esta característica te la voy a dejar fijada en los comentarios. Así que vayan a la parte de abajo en los comentarios y lean lo que dice este último punto, pero también compartan y coméntenos cuáles son sus reflexiones acerca de esto. ¿Qué es lo que conocían y lo que no conocían de estas características o curiosidades del Evangelio de Marcos? De paso, pueden darle like al video, pueden compartirlo con otros y pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que para ustedes es totalmente gratis y esto ayuda a que muchos más puedan recibir nuestros videos, nuestro contenido que tiene el propósito de bendecir, de edificar a la iglesia de Cristo. Así que nos vemos pronto para un siguiente video para seguir leyendo la Biblia entre amigos. Que Dios les bendiga.